¿Alguna vez te has sentido drenado? ¿Vacío? Como si una parte de ti se hubiera desvanecido después de intentar ayudar a alguien, solo para darte cuenta de que tu esfuerzo fue en vano, o peor aún, contraproducente. Permítete una pregunta profunda que quizás te incomode, pero que tiene el poder de transformar tu energía, tu paz y tu propia existencia. Y si te dijera que, en la búsqueda de tu propia virtud y serenidad, hay personas a las que la sabiduría estoica nos enseña a no ayudar? Sí, lo has oído bien. No es una propuesta de crueldad, ni de egoísmo, sino de una profunda y radical forma de autopreservación, de una ética que busca la virtud no solo en el dar, sino también en el discernimiento de cuándo no hacerlo. Y al final de esta profunda reflexión, te revelaré la única pregunta que Marco Aurelio se hacía cada mañana y que tiene el poder de cambiarlo todo en tu manera de interactuar con el mundo y con quienes te rodean. Antes de sumergirnos en esta profunda sabiduría, me ayudarías inmensamente si le das me gusta a este video para que llegue a más almas que lo necesiten. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana para no perderte estas reflexiones. Ahora, haz una pausa y comenta abajo cuál es tu frase estoica favorita. Estaré leyendo y respondiendo a tantos como pueda. Introducción y fundamentos del tema. Piensa por un momento en el concepto de la ayuda. Desde que somos niños, se nos inculca que ayudar es una virtud, que tender la mano al prójimo es un acto noble. Y lo es, sin duda. La benevolencia, la filantropía, la compasión desinteresada son pilares fundamentales de una sociedad justa, ética y compasiva. Son cualidades que elevan el espíritu humano y tejen la red de nuestras interacciones. Pero, ¿qué ocurre cuando esa ayuda, nacida de la mejor de las intenciones, se convierte en un pozo sin fondo, en un torbellino que no solo no eleva al otro, sino que te arrastra a ti mismo hacia la desesperación y el agotamiento? ¿Qué sucede cuando el acto de dar te consume, te debilita, y en lugar de empoderar a la otra persona, la sume en una dependencia que anula su propia capacidad de crecimiento, su propia autonomía, su propia virtud? Aquí es donde el estoicismo, con su implacable lógica, su enfoque inquebrantable en lo que podemos controlar y su profunda comprensión de la naturaleza humana, nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente, una que pocos se atreven a explorar, una que a menudo choca con nuestras nociones preconcebidas de lo que significa ser bueno o servicial. El tema central de nuestra conversación hoy es la disciplina del juicio aplicada a nuestras interacciones con los demás, específicamente en la crucial y a menudo dolorosa decisión de cuándo y a quién ofrecer nuestra ayuda, y, más importante aún, cuándo abstenernos de hacerlo. Los estoicos no eran misántropos, ni predicaban el aislamiento social. Al contrario, eran profundamente conscientes de la interconexión humana, viendo a la humanidad como una gran comunidad, una cosmópolis, donde la virtud individual se manifestaba y se fortalecía a través de la contribución al bien común. Sin embargo, eran también profundamente pragmáticos, conocedores de los límites de nuestra influencia y de la escasez de nuestros recursos más preciados, nuestra energía, nuestro tiempo y, sobre todo, nuestra propia ataraxia, nuestra tranquilidad mental, nuestra imperturbabilidad del alma. Eran maestros en la economía de la atención y la virtud. Imagina tu vida, tu alma, tu propósito, como un jardín. Eres el jardinero de tu propia existencia. Posees una cantidad limitada de recursos vitales, una cierta cantidad de agua en tu pozo, nutrientes en tu tierra y, crucialmente, un tiempo finito en tu día. Puedes elegir sabiamente regar aquellas plantas que tienen el potencial inherente para florecer, aquellas que responden a tu cuidado, que absorben los nutrientes, que muestran un deseo genuino de crecer y que, con el tiempo y el esfuerzo adecuado, darán frutos abundantes y hermosos, enriqueciendo todo el ecosistema de tu jardín. O puedes, por un sentido equivocado de benevolencia, dedicar tus preciosos y limitados recursos a intentar revivir plantas que están marchitas sin remedio, o que simplemente no tienen la vitalidad para absorber lo que les ofreces. Peor aún,
Podrías invertir tus recursos en regar malezas que solo sofocarán a las demás plantas, que no aportan nada al ecosistema de tu jardín y que, de hecho, lo dañan silenciosamente. ¿Sería eso sabiduría? El estoicismo nos enseña, con una claridad meridiana, que no lo es. Nos enseña a discernir, a juzgar con razón, a aplicar la lógica y la prudencia incluso en el acto que más se venera, el de ayudar. Séneca, en sus inmortales cartas a Lucilio, nos recuerda constantemente la importancia de la autosuficiencia y la independencia del alma. Y esta lección no es solo para nosotros, sino también, y de manera crucial, para aquellos a quienes intentamos auxiliar. Él entendía con una profundidad que a menudo pasamos por alto, que la verdadera ayuda, la ayuda virtuosa y efectiva, no es simplemente resolver los problemas de los demás por ellos, como si fueran niños indefensos. No es cargar con sus cargas indefinidamente. La verdadera ayuda estoica consiste en empoderarlos, en iluminarles el camino para que desarrollen su propia capacidad, su propia resiliencia, sus propias herramientas para resolver sus desafíos. ¿Qué sucede si una persona se niega sistemáticamente a reconocer su problema? ¿Si rechaza cada sugerencia que implique un esfuerzo mínimo de su parte? ¿Si se aferra a su narrativa de victimización, esperando que otros rescaten su situación sin un compromiso genuino, sin un deseo real de cambio interno? En tales casos, ¿qué estamos realmente ayudando? ¿Estamos fomentando su autonomía, su libertad interior, su crecimiento como seres racionales? ¿O, por el contrario, estamos, sin saberlo, perpetuando su dependencia, su inacción, su miseria y, en el proceso, drenando nuestra propia vitalidad? Epicteto, el esclavo que se convirtió en un faro de sabiduría y libertad, nos legó la fundamental dicotomía del control, la distinción inquebrantable entre lo que está en nuestras manos y lo que no lo está. En el ámbito de la ayuda, esta dicotomía es no solo crucial, sino transformadora. Podemos ofrecer consejo, podemos tender una mano, podemos incluso dar recursos materiales. Podemos guiar, inspirar y apoyar. Pero lo que, bajo ninguna circunstancia, podemos controlar es la voluntad del otro de aceptar esa ayuda, de aplicarla, de cambiar, de hacer el trabajo interno que el progreso requiere. Y si una persona, a pesar de tus mejores esfuerzos, se aferra tercamente a su miseria, a su patrón destructivo, a su falta de responsabilidad personal, a su victimismo, ¿qué sentido tiene desgastarse en un intento de salvación que, por su propia elección, no puede ser recibido o aprovechado? ¿Realmente crees que tienes control sobre la voluntad ajena de cambio? ¿Sobre su disposición a abrir los ojos a una nueva perspectiva? La sabiduría estoica nos libera de esa vana ilusión y de la frustración inherente a ella. Considera el fenómeno del parasitismo emocional y el drenaje energético que abunda de manera alarmante en el siglo XXI. Personas que, consciente o inconscientemente, se convierten en agujeros negros emocionales, constantemente buscando atención, compasión ilimitada, validación perpetua o soluciones mágicas a sus problemas, pero que nunca están dispuestas a hacer el trabajo interno, la introspección, el esfuerzo que el verdadero cambio requiere. Piénsalo profundamente. ¿Cuántas veces has permitido que la necesidad insaciable de validación o de apoyo constante de otros drene tu propia energía hasta la extenuación? ¿Cuántas veces te has encontrado escuchando la misma queja, el mismo lamento, el mismo drama repetido una y otra vez, sin que haya un ápice de acción, un signo de progreso, o un deseo genuino de superar la situación por parte del otro? El estoicismo no nos pide que seamos indiferentes al dolor humano. Nos pide que seamos discriminativos, que apliquemos la razón y la prudencia en la asignación de nuestra energía vital, un recurso irreemplazable. Si has llegado hasta aquí, es porque reconoces la profunda importancia de este mensaje, no solo para tu bienestar, sino para tu desarrollo como persona virtuosa. Lo que hemos visto hasta ahora es solo la base, la comprensión del problema y la perspectiva estoica.
En los próximos minutos vamos a desglosar las herramientas prácticas, las estrategias mentales y los discernimientos claros para aplicar esto en tu día a día, en tus relaciones, en tu trabajo. Y créeme, no querrás perderte esta parte. Esto no es sobre ser cruel o desalmado, es sobre ser astuto, sabio y autoprotector con tu recurso más valioso, tu paz mental, tu energía y tu tiempo. Prepárate para una transformación en tu forma de interactuar con el mundo. Profundización y aplicación práctica. Ahora, pasemos de la teoría a la aplicación práctica, a la arena de la vida real donde estas ideas toman forma y transforman tu experiencia. ¿Cómo, entonces, identificamos a esas personas a las que, estoicamente, y por nuestro propio bien y el de una virtud más elevada, deberíamos negarnos a ayudar de la manera tradicional, o incluso abstenernos de ayudar por completo? No se trata de un juicio moral sobre su valor intrínseco como seres humanos. No es una sentencia. Se trata de un juicio puramente pragmático y racional sobre la eficacia de nuestra ayuda en un contexto determinado y, crucialmente, sobre el impacto en nuestro propio bienestar y nuestra propia capacidad para la virtud. La clave reside en observar, con ojos claros y sin ilusiones, sus patrones de comportamiento recurrentes y su nivel de responsabilidad personal frente a sus propias circunstancias. La primera categoría, y quizás la más común, son aquellos que practican el victimismo crónico. Estas son personas que, ante la más mínima adversidad, ante cualquier desafío, o incluso ante las consecuencias de sus propias elecciones, adoptan de inmediato el papel de víctimas indefensas, de almas desamparadas. El mundo, los demás, las circunstancias externas, la mala suerte, el destino cruel, siempre son los culpables absolutos de su sufrimiento, de su infortunio, de su estancamiento. Nunca, bajo ninguna circunstancia, asumen una parte de la responsabilidad por su situación actual o por el camino que los ha llevado hasta allí. Si les ofreces una solución práctica, encontrarán rápidamente mil y una excusas, barreras y obstáculos insuperables para no aplicarla. Si les sugieres un paso adelante, por mínimo que sea, te dirán con convicción porque no pueden, porque no es posible, porque no funcionará para ellos. Permítame ilustrarlo con una historia moderna. Imagina a Carlos, quien constantemente se queja amargamente de su situación económica precaria, de su falta de oportunidades, de la injusticia del sistema. Le escuchas con empatía, le ofreces tu apoyo emocional. Luego, con la mejor de las intenciones, le consigues un contacto para una entrevista de trabajo que parece prometedora. Carlos acepta, pero luego te llama para decir que el puesto no era lo suficientemente bueno, o que estaba demasiado lejos, o que requería demasiado esfuerzo, o que el entrevistador le cayó mal. Le ofreces opciones para aprender una nueva habilidad en línea y te dice que no tiene tiempo o no tiene dinero para el curso. Le prestas una pequeña cantidad de dinero para ayudarlo a salir de un apuro, sabiendo en el fondo que es muy probable que nunca lo recuperes y al cabo de unas semanas está de nuevo en la misma situación, lamentándose. ¿Estás realmente ayudando a Carlos a largo plazo o estás, sin darte cuenta, reforzando su patrón de inacción, de victimismo y de dependencia? El estoicismo, con su profunda sabiduría, nos diría que nuestra ayuda, en este caso particular, se convierte en un refuerzo negativo. Al rescatar continuamente a Carlos de las consecuencias naturales de sus propias elecciones, de su falta de iniciativa, de su renuencia a asumir responsabilidad, le estamos, paradójicamente, impidiendo aprender las lecciones más valiosas de la vida, las que solo se aprenden a través de la experiencia y el esfuerzo personal. Le estamos robando la oportunidad de crecer, de desarrollar su propia resiliencia, su autonomía, su virtud. ¿Qué hizo Marco Aurelio cuando se enfrentaba a las quejas constantes de algunos de sus consejeros sobre las dificultades inmensas y la presión abrumadora del imperio? No los eximía de sus deberes, ni cargaba con sus responsabilidades. Por el contrario,
los instaba, con su ejemplo y su palabra, a enfrentar la realidad con la razón, con la fortaleza interna y con la virtud. Nuestro papel, desde una perspectiva estoica, no es aliviar el sufrimiento ajeno a costa de su desarrollo personal, a costa de su propia libertad interior, sino fomentar su capacidad para enfrentar y superar el sufrimiento por sí mismos. Y esto, a menudo, y paradójicamente, significa permitirles sentir las consecuencias de sus propios actos o inacciones, para que de esa experiencia pueda surgir un verdadero deseo de cambio. La segunda categoría de personas a las que el estoicismo nos enseña a ser cautelosos son los drenadores de energía o, como se les conoce popularmente, los vampiros emocionales. Estas son personas que, ya sea consciente o inconscientemente, absorben tu energía vital, tu optimismo, tu serenidad, sin dar nada sustancial a cambio. Sus conversaciones giran invariablemente, monotemáticamente, en torno a sus problemas, sus dramas, sus quejas, sus lamentos, sus conspiraciones. No importa qué tan feliz estés o qué buen día tengas, en cuanto interactúas con ellos, la atmósfera se vuelve densa, pesada. Cuando intentas, con la mejor de las intenciones, cambiar de tema, o proponer una solución viable, o simplemente inyectar una nota de optimismo, rápidamente regresan a su narrativa de victimización, a una nueva lista de lamentos, a un nuevo drama recién descubierto. No buscan una solución, no buscan un consejo genuino, buscan una audiencia, un recipiente pasivo para su negatividad, una fuente inagotable de validación para su estado de sufrimiento. Piénsalo por un momento. Piensa en esa amiga o amigo que te llama cada semana para contarte el mismo problema recurrente con su pareja, a pesar de que le has ofrecido innumerables consejos, perspectivas y has pasado horas escuchando. O en la compañera de trabajo que siempre está quejándose del jefe, del horario, de los compañeros, del clima, de la vida en general y que te deja exhausto, mentalmente agotado, después de cada interacción, como si te hubieran succionado la vitalidad. Séneca, nuevamente, nos advertía con gran clarividencia sobre la importancia capital de elegir sabiamente a nuestras compañías, no solo para evitar la corrupción moral, que también, sino, y de manera fundamental, para proteger nuestra preciada paz mental y nuestro espíritu. Él aconsejaba, rodéate de hombres de bien y serás mejor. Elige a quienes te empujen a ser mejor, a quienes te inspiren a la virtud. Si tu tiempo, tu energía, tu serenidad se agotan, se disipan en aquellos que solo buscan desahogarse, que buscan una caja de resonancia para su negatividad, sin un propósito claro de cambio o de mejora, ¿cómo podrás cultivar tu propio jardín interior? ¿Cómo podrás nutrir tu propia alma con sabiduría, con virtud, con serenidad? La ayuda, en este contexto de drenaje energético, no es un acto de compasión eficaz, sino un acto de autosabotaje, de debilitamiento gradual. La ayuda estoica, en su esencia, es estratégica, es dirigida, es virtuosa. Es ofrecer un faro en la tormenta para aquellos que buscan la orilla, no ser el barco que se hunde con ellos en el remolino de su propia negatividad. La tercera categoría son las personas que rechazan activa e incluso hostilmente el cambio o la autorreflexión. Estas son las más frustrantes, porque tu voluntad de ayudar choca contra un muro infranqueable. Les ofreces una perspectiva diferente, una herramienta práctica, un camino claro para mejorar su situación, una solución a su propio sufrimiento, y lo rechazan de plano, a veces con una hostilidad sorprendente, con resentimiento. No quieren cambiar, no tienen ningún deseo genuino de transformar su situación. Lo que quieren es que su situación cambie por arte de magia, o, más comúnmente, quieren que tú la cambies por ellos, sin que ellos tengan que mover un solo dedo. Quieren la recompensa, el alivio, la solución, sin el más mínimo esfuerzo, sin la introspección dolorosa que el cambio requiere. Imagina que intentas ayudar a un familiar con un problema de salud grave que requiere cambios urgentes y significativos en su estilo de vida, una dieta diferente, ejercicio, dejar hábitos destructivos. Le explicas los riesgos, le ofreces apoyo,
le acompañas al médico. Y esta persona, a pesar de todo, ignora todas tus sugerencias, continúa con sus malos hábitos, sabotea cualquier intento de mejora y, sin embargo, espera que hagas algo para aliviar sus síntomas cuando estos se agudizan. O piensa en el amigo que constantemente se queja de estar solo, pero se niega a socializar, a probar nuevas actividades, a salir de su casa, a hacer el más mínimo esfuerzo para conocer gente nueva. Epicteto diría que estas personas están atrapadas en sus preconcepciones erróneas, en sus falsos juicios sobre sí mismos y sobre el mundo. No están dispuestas a examinar sus propias creencias limitantes, a cuestionar sus juicios, a ver dónde residen sus propios errores o su propia complicidad en su sufrimiento. Quieren seguir viviendo en su ilusión, en su zona de confort de la inacción, de la victimización, y tu intento de ayuda, tu buena voluntad, choca contra un muro impenetrable de resistencia activa. ¿Es esto ser estoico? ¿Es esto un acto de sabiduría? No. Es ser un mártir, un Quijote luchando contra molinos de viento internos. El estoicismo nos enseña a invertir nuestra energía donde hay potencial de virtud, donde hay un deseo, aunque sea incipiente, de progreso, de crecimiento, de mejora. Si no hay voluntad de cambio en el otro, no hay base sobre la cual construir, no hay receptividad. Nuestra ayuda sería un acto inútil y agotador. Estamos a mitad de camino en este viaje de autodescubrimiento y sabiduría. Has absorbido la teoría, has comenzado a identificar los patrones y has visto las primeras herramientas prácticas. Pero esto es solo el comienzo. Ahora, nos adentraremos en el aspecto más desafiante, el más crucial, cómo mantener esta fortaleza interna, esta serenidad estoica, esta capacidad de discernimiento, cuando el mundo intenta derribarla, cuando la culpa te asalta, cuando el juicio social te presiona a actuar de una manera que no es virtuosa ni efectiva. La segunda mitad de esta reflexión es donde ocurre la verdadera transformación, donde solidificamos este conocimiento en una práctica inquebrantable. Quédate conmigo, la recompensa para tu paz mental es invaluable. Superando obstáculos y falsas creencias. Ahora bien, inevitablemente surge la objeción más común y más espinosa: ¿acaso esta perspectiva estoica nos convierte en seres fríos, calculadores, indiferentes al sufrimiento ajeno? ¿No es esto, en el fondo, una forma disfrazada de egoísmo, de autopreservación a costa de la compasión? Esta es, sin duda, una de las falsas creencias más arraigadas sobre el estoicismo y, en particular, sobre esta aplicación radical de discernimiento en la ayuda. Permítame responder con una claridad contundente: la respuesta es un rotundo y enfático no. Ser estoico no es ser apático. No es carecer de emociones. No es, bajo ninguna circunstancia, ser indiferente al dolor y el sufrimiento de los demás. Al contrario, el estoicismo, en su esencia más pura, busca la virtud como el bien supremo y la única cosa verdaderamente buena. Y la benevolencia, la justicia, la filantropía, son pilares innegociables de las 4 virtudes cardinales estoicas: sabiduría, coraje, justicia y templanza. La diferencia crucial, la que marca toda la pauta, radica en la forma, la motivación y la dirección de nuestra ayuda. No es la ausencia de ayuda, sino la presencia de un discernimiento profundo en ella. El estoicismo no nos exige, ni por un momento, que ignoremos el sufrimiento ajeno o que nos volvamos insensibles a las vicisitudes de la vida de nuestros semejantes. Nos exige, eso sí, que actuemos con razón, con sabiduría, con prudencia, no con impulsos emocionales descontrolados, no con la vana esperanza de controlar lo incontrolable, ni con un sentido de culpa irracional que nos consume. La apatía estoica, ese término tan malinterpretado, no significa una ausencia total de sentimiento o de emoción. Significa una ausencia de pasiones irracionales, el miedo paralizante, la ira descontrolada, el deseo insaciable, la tristeza abrumadora por cosas fuera de nuestro control, pasiones que nos esclavizan,
que nos quitan nuestra libertad interior y nos alejan de la razón y de la virtud. La tristeza natural por el sufrimiento de un amigo, la empatía por el dolor del mundo, son emociones humanas y estoicas. La desesperación, la frustración o el resentimiento por no poder cambiar una situación que está, fundamentalmente, fuera de nuestro control, eso es lo que el estoicismo busca mitigar, porque es una fuente de sufrimiento innecesario y una distracción de lo que sí podemos controlar, nuestra respuesta. Entonces, ¿cómo podemos refutar de manera convincente la acusación de egoísmo que a menudo se cierne sobre esta perspectiva? La respuesta es que proteger tu propia virtud, tu propia energía y tu propia serenidad es, en sí mismo, un acto fundamental de responsabilidad ética. Es la base sobre la cual puedes, de hecho, ser más útil y efectivo para el mundo. Si te agotas física, mental y emocionalmente en intentos fútiles, en esfuerzos infructuosos, de salvar a quienes no desean ser salvados, a quienes no están dispuestos a hacer su parte, a quienes te drenan sin fin, ¿qué te queda entonces para aquellos que sí están dispuestos a recibir tu ayuda? ¿Qué te queda para tu propio crecimiento espiritual, para tu propio desarrollo intelectual, para tu propia familia, para tu propia contribución significativa al mundo? Es como un médico compasivo que se niega a tomar precauciones básicas de salud y se contagia de todas las enfermedades de sus pacientes, quedando incapacitado para seguir ejerciendo su profesión. ¿Sería eso un médico efectivo? ¿Un médico virtuoso? Claramente no. Su deber primordial, su responsabilidad ética, es mantenerse sano, fuerte y lúcido para poder ayudar a muchos más de manera efectiva. Los estoicos entendían, con una profundidad que hoy apenas vislumbramos, que nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra atención son recursos finitos, preciosos y, una vez agotados, irrecuperables. Desperdiciarlos en situaciones donde el impacto es nulo, donde el esfuerzo es en vano, o donde la ayuda se vuelve contraproducente, es una profunda falta de sabiduría y, por extensión, una falta de virtud. No es egoísmo. Es prudencia. Es discernimiento estratégico. Es un acto de priorización ética, de eficiencia moral. Si después de intentar ayudar a ciertas personas te sientes abrumado, mentalmente agotado o incluso resentido, esa frustración, ese agotamiento, son reacciones humanas comprensibles. Pero el estoicismo nos ofrece otra perspectiva, una que nos empodera, la de reconocer con honestidad y coraje los límites de nuestra influencia, los límites de nuestra esfera de control, y redirigir nuestra preciosa energía hacia donde sí puede generar un cambio positivo, hacia donde sí puede florecer la virtud, tanto la tuya como la de aquellos que están receptivos. Otro malentendido común, y muy dañino, es la creencia simplista de que siempre debemos ser buenos en el sentido más pasivo e ingenuo. Pero, ¿qué significa realmente ser bueno en este contexto tan complejo? ¿Es ser bueno permitir que alguien abuse repetidamente de tu generosidad, de tu tiempo, de tu buena voluntad? ¿Es ser bueno habilitar la inacción crónica, la dependencia parasitaria o la irresponsabilidad deliberada de otro ser humano? La bondad estoica no es una bondad ciega, ni ingenua, ni sumisa. Es una bondad informada por la razón, una bondad que busca el sumum bonum, el bien supremo, no solo para el otro en el momento presente, sino para el desarrollo a largo plazo de su propia virtud, y para la armonía del orden cósmico del que todos formamos parte. A veces, la mayor y más dolorosa ayuda que podemos ofrecer a alguien es permitirle, incluso obligarle, a enfrentar las consecuencias naturales y directas de sus propias acciones o inacciones, para que así, y solo así, pueda despertar su propia capacidad de cambio, su propia agencia, su propia responsabilidad. Es el tipo de ayuda que, al principio, puede parecer dura, pero que a la larga, es la más compasiva. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, este diario íntimo de un emperador filósofo, reflexionaba constantemente sobre la naturaleza de la ayuda, la interconexión humana y el servicio. Él no era ajeno al sufrimiento inmenso y a los desafíos abrumadores de su vasto imperio.
Pero sabía, con una sabiduría profunda, que su deber no era resolver todos los problemas por sí mismo, ni cargar con todas las cargas de cada ciudadano. Su deber era liderar con el ejemplo, con la razón inquebrantable, con la fortaleza interna y con la justicia. Nos recuerda, con una voz serena pero firme, que no podemos forzar la virtud en otros. No podemos obligar a nadie a ser mejor de lo que quiere ser. Podemos inspirarla, podemos facilitarla, podemos señalar el camino, podemos ofrecer la mano. Pero si alguien se resiste activamente a ese camino, si elige conscientemente permanecer en su miseria o su inacción, no es nuestro deber, ni está en nuestro poder, arrastrarlo a la fuerza. Hacerlo sería una intrusión en su libertad de elección, en su proeidesis. Considera el concepto central de proeidesis de Epicteto, nuestra facultad de elección racional, nuestra voluntad, nuestra capacidad de dar o negar nuestro asentimiento a las impresiones. Es, según los estoicos, lo único que está verdaderamente, absolutamente, bajo nuestro control. Si una persona elige la inacción, la queja constante, la victimización como su modo de ser, esa es su proeidesis. Esa es su elección fundamental, su decisión más íntima, su responsabilidad inalienable. Podemos intentar influir, podemos señalar el camino, podemos ofrecer un espejo. Pero si su elección es permanecer en ese estado, entonces nuestra ayuda se convierte, en el mejor de los casos, en un acto inútil, y en el peor, en una intrusión en su libertad de elección, o en un acto de codependencia que les roba, paradójicamente, la oportunidad de ejercer su propia voluntad para el cambio, para la mejora. ¿Cuántas veces te has sentido atado por la culpa, permitiendo que la opinión o la expectativa de otros dicte tu paz interior, al sentir que no estás ayudando lo suficiente o que deberías hacer más? El estoicismo, al iluminar la dicotomía del control, nos libera de esa carga irracional y nos devuelve el control sobre nuestra propia esfera. Has hecho un trabajo increíble al llegar hasta este punto, al haber absorbido estas ideas que, a veces, pueden ser desafiantes pero son profundamente liberadoras. Estás a punto de consolidar todo lo aprendido, de tejer estas hebras de sabiduría en un tapiz coherente que transformará tu manera de vivir. En los últimos minutos de esta reflexión, uniremos todas las piezas para crear un plan de acción claro y te dejaré con un pensamiento final que te servirá de brújula en los momentos de duda. No te vayas ahora, el final es lo más importante, es donde la teoría se convierte en práctica viva. Por cierto, si este contenido te está aportando un valor que sientes que te está transformando, la mejor manera de apoyar este espacio es considerar suscribirte ahora, para que continuemos creciendo juntos en esta senda de la virtud, la serenidad y la sabiduría estoica. Tu apoyo nos permite llegar a más almas que necesitan estas lecciones vitales. Integración y visión a largo plazo. Entonces, ¿cómo integramos esta profunda, y a veces incómoda, lección estoica en el tejido de nuestra vida diaria, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones más íntimas? ¿Cómo aplicamos este discernimiento radical sin caer en la frialdad, la indiferencia o el juicio moralista? La clave fundamental reside en desarrollar la discriminación racional y la autoobservación constante y despiadada. Esto no es una lista de personas malas que debes evitar a toda costa. No se trata de etiquetar a nadie como irredimible. Se trata, más bien, de una brújula interna, un mapa de ruta, para proteger tu energía vital, tu paz mental, tu propósito, y para maximizar el impacto real y virtuoso de tu benevolencia en el mundo. Es sobre dónde y cómo inviertes tu activo más preciado. El primer paso esencial es la autorreflexión profunda y honesta. Antes de lanzarte impulsivamente a salvar a alguien, a ofrecer ayuda sin límites, detente. Hazte estas preguntas con la mayor honestidad posible, sin autoengaños, sin la presión social de deber ser bueno. ¿Esta persona ha solicitado explícitamente mi ayuda de una manera específica, o estoy proyectando mis propias necesidades, mi propio deseo de ser útil, mi propia necesidad de validación a través de la ayuda? ¿Estoy intentando resolver un problema que, en realidad, no es mío,
o que la persona afectada no reconoce como tal, o por el cual no siente un deseo genuino de cambio? ¿Existe un patrón recurrente y observable de inacción, de victimismo, de queja sin solución, de rechazo al cambio en esta persona? Si la respuesta es sí a las últimas dos preguntas, o a cualquiera de ellas con una recurrencia, es una señal de alerta clara, una luz roja estoica que te indica que debes proceder con cautela y discernimiento, o quizás abstenerte. El segundo paso, una vez que has reflexionado, es establecer límites claros, firmes y saludables. Y esto, créeme, es quizás el acto más difícil para muchos de nosotros, especialmente para aquellos que se ven a sí mismos como ayudadores natos. Establecer límites no es un acto de egoísmo, es un acto de autorrespeto y de responsabilidad estoica. Esto puede manifestarse de diversas maneras, adaptadas a la situación y a la relación. Si una persona te llama constantemente solo para quejarse de su vida, para drenarte emocionalmente, puedes amablemente, pero con firmeza, decir: entiendo que estás pasando por un momento muy difícil, y estoy aquí para escucharte. Pero para que nuestra conversación sea productiva, necesito que me digas qué pasos concretos estás dispuesto a dar para cambiar esta situación. O, te aprecio mucho como amigo, pero necesito un descanso de hablar sobre este tema si no hay un plan de acción visible. Hablemos de otra cosa por un momento, ¿te parece? Si alguien te pide dinero repetidamente y sabes, por experiencia o por patrón, que nunca lo devuelve, o que lo usará para hábitos autodestructivos, puedes responder con compasión pero con límite: lamento mucho no poder ayudarte con dinero en este momento, mi situación no lo permite. Sin embargo, puedo ofrecerte mi tiempo para buscar opciones, para investigar recursos o para apoyarte mientras buscas soluciones por tu cuenta. Aquí, no estás negando la ayuda por completo, estás negando la ayuda que habilita la dependencia o el mal hábito, pero ofreces una ayuda que fomenta la autosuficiencia, la responsabilidad y la agencia personal del otro. Es un acto de virtud superior. El tercer paso, y quizás el más liberador, es redirigir tu energía y tus recursos de manera consciente y estratégica. Una vez que has identificado a quién no ayudar, o a quién no ayudar de la manera tradicional e ineficaz, esa energía, ese tiempo y esa paz mental que liberas no deben, bajo ninguna circunstancia, desperdiciarse. Dirígelos, con un propósito claro y virtuoso, hacia donde puedes generar un impacto real, un cambio positivo y duradero, tanto para ti como para el mundo. Esto podría manifestarse de varias formas profundas: ayudar a aquellos que sí buscan activamente el cambio y el progreso. Hay personas que, a pesar de sus dificultades, de sus errores pasados, de sus limitaciones, están dispuestas a hacer el trabajo interno, a asumir responsabilidades, a escuchar el consejo, a levantarse después de cada caída. Invierte en ellas. Ofrece tu consejo, tu tiempo, tu sabiduría, tu apoyo a quienes demuestran un compromiso genuino con su propio crecimiento, con su propia mejora, con su propia virtud. Aquí, tu ayuda es un catalizador, un multiplicador de bien. Sé su mentor, no su salvador. Contribuir a causas mayores o a la comunidad, en lugar de intentar resolver el problema individual y recurrente de alguien que no coopera, considera donar tu tiempo, tus recursos económicos o tus habilidades a organizaciones benéficas, a causas sociales nobles, a proyectos comunitarios donde tu impacto pueda ser amplificado, donde tu energía pueda ser dirigida a quienes realmente necesitan y están dispuestos a recibir ayuda a gran escala. Esto es la aplicación de la simpatía estoica, la comprensión de que todos somos parte de un todo, y que servir a la comunidad es servirnos a nosotros mismos de la manera más elevada. Es más efectivo y menos agotador construir un sistema que ayude a muchos que intentar arreglar a una persona a la vez que no desea ser arreglada. Invertir en tu propio desarrollo y bienestar. La persona estoica, el filósofo práctico, entiende que cultivarse a sí mismo, fortalecer su propia mente, nutrir su propia alma, es el fundamento indispensable para poder ser verdaderamente útil y efectivo a los demás.
no puedes dar lo que no tienes. Lee, medita, practica la atención plena, haz ejercicio, aprende una nueva habilidad, pasa tiempo en la naturaleza. Un vaso vacío no puede llenar otro. Mantente fuerte, sabio, sereno y resiliente para que, cuando la verdadera oportunidad de ayuda significativa y virtuosa surja, estés en tu mejor capacidad para ofrecerla, no desde la debilidad o el agotamiento, sino desde la plenitud y la sabiduría. La integración consciente y deliberada de esta enseñanza estoica transforma tu vida de maneras que apenas puedes imaginar ahora. No te convierte en un ser insensible, frío o distante. Te convierte en un ser más estratégico, más efectivo, más sabio y, crucialmente, más resiliente. Te libera del peso abrumador de la culpa autoimpuesta por no poder salvar a todos o por no ser suficiente. Te permite proteger tu tiempo, tu energía y tu paz mental, recursos que son absolutamente esenciales para vivir una vida virtuosa, para practicar la autodisciplina y para mantener la armonía con la razón, el logos cósmico. Imagina, por un momento, una vida donde no te sientes constantemente drenado, agotado o resentido por las quejas interminables de otros. Una vida donde tus actos de benevolencia son verdaderamente actos de empoderamiento mutuo, no de habilitación de la inacción. Una vida donde puedes mirar a los ojos a la adversidad, a los desafíos y a las personas que buscan drenarte, y con calma, con razón, con la firmeza de un roble, decidir dónde invertir tu precioso recurso vital y dónde establecer un límite compasivo pero inquebrantable. Esa es la promesa de esta lección estoica. Esa es la libertad que te espera. Séneca, con su característica elocuencia, nos dijo, no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Piensa, por un momento, en cuánto tiempo valioso, cuánta energía irrecuperable, cuánta paz mental has perdido o has sacrificado intentando salvar a aquellos que, en lo más profundo de su ser, no querían ser salvados, o que querían ser salvados sin el más mínimo esfuerzo de su parte. ¿Qué habrías podido hacer con ese tiempo? ¿Qué habrías podido construir en tu propia vida, aprender, crear, mejorar? ¿Qué proyectos habrías podido lanzar? ¿Qué relaciones habrías podido nutrir con mayor profundidad? ¿Qué sabiduría habrías podido adquirir? La decisión de a quien no ayudar de la manera tradicional, de a quien no permitir que te drene, es, en última instancia, una decisión de maximizar tu potencial de virtud, tu eficacia y tu impacto positivo en el mundo, al dirigir tus recursos más valiosos hacia donde realmente pueden florecer, donde hay tierra fértil. Es un acto de profunda autorresponsabilidad, de autodisciplina y, paradójicamente, de una forma más elevada y madura de benevolencia. Porque al protegerte a ti mismo, al fortalecer tu propia fortaleza interna, te preparas para ser un pilar más robusto, una fuente de luz más brillante, y un apoyo más efectivo para aquellos que verdaderamente necesiten y valoren tu apoyo, y que estén dispuestos a hacer su parte en el camino hacia la mejora. Conclusión y llamada a la acción final. Y esto nos lleva a la pregunta final, esa única pregunta que, según los escritos, Marco Aurelio se hacía cada mañana y que encapsula la esencia de esta lección y la totalidad del estoicismo. ¿Qué es lo que verdaderamente está bajo mi control hoy? En el contexto de la ayuda, esta pregunta es tu brújula inquebrantable. No controlamos las elecciones de los demás. No controlamos si el adicto decide recaer una y otra vez, si el quejumbroso crónico decide seguir quejándose sin buscar soluciones, si el irresponsable decide seguir siendo irresponsable con su vida. Pero sí, absolutamente sí, controlamos nuestra respuesta a esas situaciones. Controlamos hasta donde permitimos que la negatividad o la dependencia ajena influyan en nuestra propia paz mental, en nuestra propia energía, en nuestra propia virtud. Controlamos nuestra proaidesis, nuestra facultad de juicio y nuestra voluntad. Y en ese control, en esa soberanía sobre nuestro mundo interno, reside nuestra verdadera libertad, nuestra inquebrantable fortaleza y nuestra más elevada virtud. Gracias por dedicarte este tiempo tan valioso, por invertir esta hora en tu paz interior, en tu crecimiento como ser humano.
Si esta reflexión profunda, este viaje por la sabiduría estoica, ha resonado contigo, si ha encendido una chispa o ha movido algo dentro de ti, la mejor forma, la única forma verdadera de agradecérmelo, es dándole a me gusta a este video. Tu me gusta no es solo un clic, es una señal que le dice al algoritmo que este mensaje es valioso y que debe llegar a más almas que lo necesitan desesperadamente. Y si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete a este canal y activa la campana para no perderte estas reflexiones que buscan iluminar tu camino. Y ahora, baja a los comentarios. Tómate un momento, respira hondo, y dime, ¿cuál es una sola cosa, un solo compromiso, una sola acción específica, por pequeña que sea, que te comprometes a aplicar a partir de hoy en la forma en que gestionas tu energía y tu ayuda hacia los demás? Compártelo, porque al verbalizarlo, lo haces real. Recuerda siempre, en cada interacción, en cada desafío, no controlamos lo que nos sucede, pero sí, y esto es lo único que importa, cómo respondemos. Nos vemos en la próxima reflexión. Que la razón sea tu guía.